Soy García, soy uno de los médicos del hospital, estoy hace 30 años en el hospital, así que ya hay algunas canas, y vecino de esta comunidad. Me siento afectado por el tema de que tengo una antena en la esquina de mi casa, y siempre recuerdo cuando nos encontramos con la sorpresa, mi señora enseguida me dijo: hace algo para sacarla. Mi primera respuesta como médico fue otra. Primero, hay que buscar evidencias y saber realmente si afectan o no, porque se sabe poco sobre las radiaciones y poco específicamente sobre este tema. Lo cierto es que en la medida que estuve investigando, tomé una postura pública, y la primera reunión que tenemos en el hospital sobre el tema, que fue una reunión donde participaron casi todos los médicos del hospital, mis colegas, también me plantearon algo muy similar. Samuel, queremos evidencias. Los médicos estamos acostumbrados a actuar en función de, si no está escrito, no se actúa. Es así. Y tenemos que tener un fundamento científico. Y lo curioso fue que una vez que terminó la reunión médica, la mayor parte de los colegas tomaron hasta una postura muy positiva en cuanto a esto. Fue una evidencia muy clara la presentación. Hoy lo que queremos hacer es compartir, desmistificar el tema. Me gusta mucho este título, lo están leyendo todos: sí a las buenas comunicaciones, sí a nuestra salud, porque no se trata del no a todo. Acá no se trata del no a las comunicaciones. Tengo un celular en uno de mis bolsillos que es fuente emisora de radiofrecuencias, y todos nos beneficiamos con esto. La idea es cómo podemos utilizar la tecnología sin que nos afecte, ¿no? Y nos vamos, ¿por qué no presentás? Vamos a tener 3 bloques en la conversación. Vamos a tratar de ser corto para que sea ameno, rápido. Va a haber distintas caras: Patricio Rapazo, Miguel Fernández. Raposo. Sí, ya se ríe porque... Yo te pregunto cómo se escribe porque... No, tampoco. Pero él se ríe porque ya varias veces le cambié el apellido. Pero lo cierto es que vamos a estar en distintos bloques, pero al final el bloque va a ser en función a... vamos, la hinchada del hospital para atrás. Va a ser un pequeño video. Es el doctor Ricardo Casas el que de alguna manera lleva adelante la charla. El doctor Ricardo Casas es el jefe de neurología del Hospital Rofo de la capital federal. El Hospital Rofo, para los que no lo saben, es el centro de oncología del país, ¿no? Y él se encarga de la parte de neurología, o sea, cerebro, médula espinal. Y hemos editado ese video. No es total porque si no sería largo, estaríamos viendo una película, pero quien quiere verlo después completamente nos pide los datos, porque como está editado no queremos que se desconfíe de lo que el colega dice. Así que de alguna manera vamos a tener estos 3 bloques. En el final, junto a la película, yo voy a dar algunos conceptos médicos, y queda al final para los vecinos que tengan tiempo, se quieran quedar para hacer preguntas. Vamos a estar a su disposición, ¿no? ¿Qué pasa con los estudios? En general se habla, cuando buscas evidencias, cuando buscas trabajos y de ahí sacas conclusiones, se habla de que hay contradicciones. Hay trabajos que dicen una cosa, hay trabajos que avalan lo que se ha escuchado. Miguel es médico, jubilado, y se basa precisamente en una evidencia científica demostrable para hablar. Hay un abanico de evaluaciones de qué es un buen trabajo. En medicina se respeta un trabajo cuanto más largo es. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando te expones
algún causal de algún daño, muchas veces no es inmediato, necesita tiempo, ¿no? Y muchas veces en la medicina lleva décadas hacer un estudio. Hay un estudio famosísimo, se llama Framingham, que fue en un pueblo, no sé si de Estados Unidos o de Inglaterra, que se estudió la población hipertensa, 2 décadas vaya. Y de ahí se sacaron muchísimas conclusiones, tan ricas que se fue modificando después. Y muchas de las acciones que un médico toma sobre presión alta, colesterol, diabetes y los riesgos, vienen de esos estudios. Les estoy hablando de más de 20 años. Para que consigamos un estudio serio tiene que pasar, ¿no?, una de las pruebas, que es el tiempo. ¿Qué pasa? Mientras pasa más tiempo, van ocurriendo eventos y situaciones como, por ejemplo, muertes que hasta ese momento no son demostrables de cuál es su causa. Hay un estudio que se hizo en Suecia que se estudiaba a los pacientes infartados, ¿no? Y resulta que comparan 2 grupos. Un grupo de pacientes que se infartan y no se los medica, y a otro que se da un remedio que es beta bloqueantes. Resulta ser que encuentran que la incidencia de gente que se infarta sin esa medicación fallece en gran cantidad, pero en cambio a quienes le daban ese beta bloqueante disminuyó muchísimo la mortalidad. Pararon el estudio porque era tan evidente el resultado que era un problema ético seguir haciendo un estudio y no tomar acciones. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando vos haces estudios a larga data se cruzan también los intereses. Hay intereses económicos. Acá, por ejemplo, podemos hablar de los intereses de las empresas de telefonía. No solo se habla del interés económico de una empresa, también se habla de la afectación laboral que va a haber, porque a los países es necesario tener fuentes laborales. ¿Me explico? Pero lo tercero, también, cuando hablas de medicina, involucras a la industria farmacéutica, que muchas veces a la industria farmacéutica le conviene que siga existiendo la persona enferma sin curarse. ¿Y cómo lográs tener estudios éticos? Es todo un dilema. ¿Me explico? Ahora, en la medida que se va avanzando en este tema concreto, que es las radiofrecuencias, cada vez hay más estudios. Ahora, ¿qué pasa cuando se habla un poco de contradicciones? Muchos de esos estudios no están acordes, el que se hace, por ejemplo, en Alemania, con el que se hace con Estados Unidos, porque usan distintas variables. A ver, le explico. Una variable es pacientes blancos, negros o asiáticos. Otra variable puede ser, tomamos población infantil, pero ¿hasta qué edad? Unos toman hasta los 6 años, otros hasta los 8, ¿no? Otros toman población adulta. Entonces, no podés comparar un niño con un adulto, no podés comparar a una persona de una raza con la de otra. Y entonces existen tantas variables, ¿no?, que es difícil llegar a una conclusión contundente. Por eso, por ejemplo, la OMS, entendiendo una buena intención, establece este proyecto que Miguel menciona, que es el proyecto CEN. Junta 52 o 53 naciones y dice, muchachos, todos vamos a hablar el mismo idioma. Vamos a tener las mismas variables. Vamos a tener un grupo de edad de acá a acá, otro grupo de edad de esto a esta edad. ¿Me explico? Para que todos comparemos igual. Y en la medida que estamos hablando todos igual, empezamos a sacar las conclusiones. Y por eso también es un estudio de ¿cuánto? ¿De un año? No. 10 años, ¿no? Explico un poco esto para entender por qué a veces es lenta la medicina, porque necesita una evidencia concreta. Ahora, hablando específicamente de la OMS, y la OMS, advertida por la Comisión Internacional del Cáncer, a través de los estudios que se hacen, sobre todo tumores
cancerosos malignos de cerebro, se llega a considerar la radiofrecuencia como evidencia 2B, que es lo que dijo Miguel mostrando una de estas diapositivas. ¿Qué significa 2B? Posiblemente canceroso. Pero a ver, para los médicos, decir posiblemente canceroso, evidencia 2B, desencadena, desata ya una serie de acciones. Cuando se nos dice que es posible, ya hay que actuar previniendo y hay que actuar enseñando, que es lo que van a ver en el pequeño video que vamos a tener. Es suficiente para actuar, no quedarse con los brazos cruzados. ¿Me explico? Bueno, la OMS aceptó esta sugerencia de la Comisión Internacional del Cáncer, que también la Comisión de Oncología, no recuerdo el nombre, de los Estados Unidos, llega a la misma conclusión, evidencia 2B. El segundo punto que la OMS, en referencia a este tema, acepta, es lo que Patricio había comentado al principio. Principio precautorio. Es un marco legal. ¿Qué dice el principio precautorio? Si posiblemente existen evidencias de que las radiofrecuencias provocan cáncer, a pesar de que no haya una certeza total, y hasta que se demuestre realmente eso, por precaución no se avanza. Y acá vamos a encontrar dos posturas ante la vida. El médico o muchos de los profesionales de las ciencias biológicas, cuando se encuentra ante la posibilidad de daño, no avanza. Pero por el otro lado, el ingeniero, el especialista en telecomunicaciones, piensa al revés y dice, mientras no se demuestre que dañe, yo sigo para adelante, porque esto es modernismo, porque esto es tecnología y hay muchos beneficios. ¿Me explico? Uno dice, avancemos, porque hay duda, no está demostrado que daña. Otro grupo de profesionales dicen, no avanzamos, esperamos, porque no está demostrado que no dañe. ¿Entienden la diferencia? Este conflicto se lleva a lo que están viendo, por ejemplo, y a las distintas acciones y posturas. ¿Qué se ha demostrado? Por eso le doy mucha importancia al video, porque no es Samuel García quien habla, es el jefe del servicio de oncología del hospital referente en nuestro país, ¿no? Y es profesor universitario. Tiene un costo muy alto para un profesor hablar sin evidencias. Y de alguna manera los elementos y los estudios que el profesor ha considerado que son suficientes para ya activar en la Argentina las advertencias que todavía los medios y salud no está haciendo. La referencia, ¿cuál es el disparador? El celular. El celular emite radiofrecuencia. Lo hace el microondas, lo hace el wifi, lo hace la antena. La diferencia es que el celular vos escoges utilizarlo y lo usás circunstancialmente, de vez en cuando. La antena, no elegís que la coloquen donde la colocan, y es una exposición continua. La potencia es menor de una antena, pero es continua, las 24 horas. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué se ha demostrado? Sobre todo con el uso del celular. Que aumenta en las poblaciones, sobre todo de gente joven, estoy hablando cáncer, en chicos jóvenes o posadolescentes, cuando normalmente es una edad donde se encuentra muy poco. Y se han encontrado en el sector donde se expone el celular, cáncer de cráneo, cáncer de cuello, cáncer de parótida, que es la glándula salival que tenemos acá. Todo esto avalado por estudios que no los comento para no hacerlo largo. Cáncer del nervio acústico, se llama neurinoma.
También se habla del nervio oftálmico, neurinoma del oftálmico, y tumores cerebrales, sobre todo gliomas y gliomablastomas. Palabras raras, pero, a ver, tumores que están expuestos al uso del celular. Van a ver en el video, y yo te voy a pedir, Patricio, que ahí lo detengas, cuando aparece una imagen fotográfica de cómo actúa el calor del celular. Tocate el celular si lo tenés prendido y debe estar un poco caliente, sobre todo si la batería ya no anda tanto, ¿no? Pero, a ver, vas a ver en la foto la exposición de las zonas hacia el celular con mucha más temperatura. Por ejemplo, en la reunión pública que hubo se nos dijo que las radiaciones ionizantes son dañinas, son los rayos X, la radioactividad, los rayos gamma, etc. Pero se hablaba que las radiaciones no ionizantes no eran dañinas. Admitieron que sí elevan la temperatura, que fue lo que Miguel de alguna manera demostró, ¿no? Y las mediciones son en funciones a cómo levanta la temperatura de la radiación en tu cuerpo. Ahora, hoy en día ya hay estudios que demuestran que el aumento de la temperatura en esta región, por ejemplo, del uso del celular, genera alteraciones en la célula. Genera alteraciones en el funcionamiento de la célula, genera alteraciones en las hormonas. Por ejemplo, la hormona, la melatonina, que está vinculada con el sueño. Y entonces tenés todo un grupo de enfermedades oncológicas, que ya hay mucha evidencia, y estamos hablando de la medicina sueca, alemana e israelí, que son consideradas entre las mejores medicinas del mundo, donde hay muchísimos estudios que ya avalan esto. Se habla también de los trastornos del sueño. Es más difícil demostrar eso, ¿no? Porque podés tener un trastorno del sueño por un cuadro de estrés, un cuadro de ansiedad, porque tenés la antena ahí y no te deja dormir. O también se habla de lo que se menciona como trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos son alteraciones de la memoria, alteraciones de la concentración, ¿no? Y de distintas funciones del pensamiento. El neurólogo va a decir cómo ha visto a lo largo de los años que cambia la consulta. Hoy en día las consultas neurológicas abarcan a mucha población joven, cuando antes eran personas de edad avanzada, ¿no? Y están pasando cosas que se ven en la estadística. Miguel mencionó el estudio de Güemes. Yo lo hice tiempo de poner un mapa. Es interesante ver las 3 antenas y 4 manzanas, creo que eran 4 manzanas, el dibujo y los casos de cánceres en las 4 manzanas. Era puerta por puerta, había un caso. Para nosotros en medicina hay una disciplina que se llama epidemiología, que busca las relaciones causa y efecto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué en Villa hay tanta diarrea a lo largo del arroyo de tal barrio? Porque no hay cloacas, porque no hay servicios de agua potable, bla, 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 y empiezan a sacarse las conclusiones. ¿Por qué hay tantos casos en Güemes, casa por casa, alrededor de la antena? Y eso lo estudia la medicina. Ahora, comparemos con otro pueblo que no hay antenas. ¿Cuántos casos hay? ¡Qué diferencia! Algo está ocurriendo. No sé si me explico. Estas son las preguntas y cómo la medicina busca avanzar relacionando causa con efecto. Y finalmente quería decir algo más, que es, ya hay recomendaciones. O sea, no solo hay un vínculo con la posible causa de estas enfermedades, sino que se recomienda. Y esto, por ejemplo, lo vamos a tratar de sacar en los medios, y son recomendaciones que hay que atender muchísimo. El uso del celular. Yo lo tengo y contesto, y cuando contesto, cuando se abre la señal, recibo una... Son 40 a 150 veces más de lo que se recibe.
El impacto de radiación que recibo al contestar es enorme. ¿Qué recomendación hay? Cuando me llaman, tengo a 30 centímetros, más o menos, el celular, hola, recién después acerco. Pero tampoco es ideal hablar con el teléfono cerca. Lo ideal es ponerlo en la función de altavoz, o de Bluetooth, o de manos libres, para hablar a cierta distancia. Casi nadie lee las recomendaciones de un celular. Yo me puse, cuando compré este ya viejito, me empecé a leer, y me recuerdo que me decía, tiene que estar, por el efecto de calor, a más de 2 centímetros de determinadas regiones. Me aburrí tanto de todas las recomendaciones que dejé de leer el resto. ¿Quién lee todas las indicaciones de un celular? ¿Nadie levantó la mano? Bueno. ¿Sabes? Las recomendaciones son a 30 centímetros, pero también prohibido que los niños usen celular. Yo a veces voy al negocio de mi señor y veo parejas jóvenes que tienen los chicos y claro, tenés que entretener a los chicos. ¿Qué hacen? Le dan un celular. Eso lo ves en un montón de lados. Prohibido darle a niños. Por otro lado, no usar el celular para juegos. Evitar usarlo para otras funciones como internet. Los jueguitos de los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay otra recomendación. No usarlo más de 30 minutos. No está expuesto a una conversación en las 24 horas del día más de 30 minutos. Si estás lejos, lo estoy usando esto como educativo, para que todos sepamos, ¿no? Si estás lejos de una antena, de una emisión de antena, estás en el espejo, por ejemplo, ¿no? La potencia que el celular necesita para que vos tengas comunicación es muchísima mayor. Por lo tanto, tenés que hablar a distancia. Se recomienda usarlo lo necesario, conversaciones cortas, utilizar telefonía fija, ¿no? O sea, volver al teléfono fijo y usarlo más. Para los adolescentes que usan audífonos, ¿no? El audífono metálico funciona como antena, sigue transmitiendo, sigue potenciando. Hay audífonos que son a aire, a vacío. No los vi, pero dicen que existen, ¿no? Digo estas recomendaciones porque ya están y no se enseñan. Lo van a escuchar al neurólogo. Y microondas para las señoras, estar a 1 metro de distancia, y evite cocinar con microondas. Wi-Fi, apáguelo a la noche. ¿Para qué lo quiere a la noche prendido? Apáguelo, porque está emitiendo más que algunas antenas radiación. ¿Por qué explico todo esto? Porque está demostrado, porque ya hay advertencias de que se daña. Y entonces, trasladémoslo a la antena. ¿No? Hay antenas de distintas potencias, de distintas calidades, por ahí después Miguel o Patricio podrán aclarar qué opciones hay, porque, a ver, acá uno no busca decirle no a la tecnología, sino cómo puedo aprovecharla, pero que no me dañe. Hay opciones. Pero ahora se están demostrando por estudios celulares, moleculares, de distinto nivel, en la biología, en la microscopía, que se alteran sustancias, se alteran, como les dije, hormonas, pero también se empiezan a destruir células, ¿no? Y nosotros tenemos un principio muy sencillo de antes, que era, ¿cuántos escucharon de chicos que tienen un testículo fuera de lugar y que por ahí lo han operado? ¿Han escuchado? Algunas mamás vieron que el pediatra busca que el testículo del niño esté en su lugar. Porque, ¿qué pasa? Cuando el testículo está afuera, hay la posibilidad de que baje, se llama testículo en ascensor, baja, sube, pero hay otros que se llaman ectópicos, que están fuera de lugar. Ese testículo a lo largo de la vida es un cáncer. Por eso, cuando el pediatra encuentra que el testículo es un ectópico, hay que sacarlo, porque esas células se van a deformar. ¿Por qué? Por la temperatura del cuerpo.
porque el testículo tiene una temperatura en el escroto, pero fuera del lugar está a mayor temperatura. Y ya, este principio lo teníamos con otros elementos. Hoy en día, la cuestión es, si nuestro cuerpo y determinados órganos están expuestos a mayor calor, ¿qué pasa? Porque normalmente el cerebro no está expuesto a esa temperatura. Y el doctor decía otra cosa, la calota. La calota significa el cráneo del niño. El cráneo del niño es angosto, muy chiquitito, fino. El niño y el adolescente, y estoy hablando del joven hasta más o menos 18, 19 años de edad, que adquiere un grosor que va a ser el grosor del cráneo de un adulto, mientras tiene poca protección. El casco natural es finito, está expuesto a mayor radiación. Por eso se está encontrando una mayor incidencia en niños y en adolescentes con este problema. Por ejemplo, las señoras, las jóvenes acá, no se ve casi, pero en países centroamericanos es muy común que la mujer lleve, o que llevaba, el celular en el corpiño. Y el vínculo que dijo el doctor, por ahí no se escuchó muy bien, es encontrar cáncer. Si usa el celular de la mama derecha, cáncer de mama derecha. Si lo usa del lado izquierdo, del lado izquierdo. Si el varón usa el celular en la ingle, con cinturón o bolsillo, si es del lado derecho, testículo derecho afectado. Si es del lado izquierdo, testículo izquierdo. La evidencia, la relación causa-efecto está. Habla de las antenas, nada más se usa el ejemplo del celular porque es un emisor de radiofrecuencia, pero vuelvo a decir, la antena tiene muchas veces menos potencia, pero es más continua en el tiempo. No es un problema de villalangostura esto. Si miramos, por ejemplo, hay un anteproyecto de ley por un diputado nacional, también por un senador, uno es de Corrientes, otro no sé de qué provincia es, Miguel mencionó diputados de Salta o Jujuy, de Salta. Lo cierto es que hay muchos vecinos movilizados en distintas comunidades y hay muchos municipios que están tratando de hacer ordenanzas o han hecho ordenanzas en función a recomendaciones de seguridad que hay. Ahí tenés, por ejemplo, Güemes en Salta,